Buenas tardes, amigos. Seguimos con nuestros programas que tienen que ver con la gran búsqueda de soluciones para Jaca, Aragón, España, decíamos ayer, o hasta ayer, en los 8 primeros periscopios que hemos realizado. Ahora me vais a permitir que añada uno más. Vamos a añadir Europa. Busquemos también soluciones para Europa porque lo necesita. Parecía imposible que un parlamento como el británico, un gobierno conservador, pudiera cometer tantos dislates en tan poco tiempo. Han demostrado algo que yo vengo denunciando hace muchísimo tiempo, y es que los parlamentos actuales, tal como los hemos conocido desde hace ya bastante tiempo, no sirven para dar soluciones a los problemas, entre otras cosas, porque nuestros políticos no tienen la preparación suficiente y ya no digamos nuestros líderes. ¿Alguien imaginaba que Theresa May pudiera ser tan cortita? ¿Alguien pensó que Macron tendría ante sí unos problemas impresionantes estando al frente de un país siempre interesante, siempre orgulloso de sí mismo, siempre actuando en el mundo como si fuera una potencia soberana? ¿Alguien imaginaba que Macron iba a tener tantos problemas al enfrentarse a un movimiento, el de los chalecos amarillos, que ha demostrado que nuestras sociedades cojean, especialmente las europeas? No solo es hablar de los problemas de una ciudad como Jaca o de las deficiencias que presenta una autonomía como la aragonesa, tanto en políticos como en proyectos de futuro. La realidad es que en Europa estamos viendo lo mismo. Francia, Reino Unido, dos grandes países, siguen siendo grandes países, pero han cometido muchos errores en los últimos tiempos por su pertenencia directa o casi directa, en el caso del Reino Unido, a la Unión Europea. Macron ha tenido serios problemas y, como siempre, aunque solo sea por poner una chispita de conspiranoica, la realidad es que nos cuesta entender que un movimiento social tan fuerte se haya montado tan rápidamente y de forma tan simple. Es difícil no recordar la época de Gaulle en los años 68 y aquella gran movida que conmovió prácticamente toda Europa. ¿Hay alguien detrás de los movimientos sociales que estamos viendo en Francia en estos momentos? ¿Hay alguien detrás de la política alemana en estos tiempos tan complejos y tan difíciles en los que Merkel ya parece que termina su historia política? ¿Por qué Europa funciona tan mal? ¿Por qué Europa se ha quedado rezagada en la gran tercera guerra mundial que estamos viendo en estos momentos y que no se está precisamente desarrollando a base de ejércitos como los que mandaba Alemania y Francia, tanto en el periodo 16-20 como sobre todo en la guerra del 39-45? Después de la Guerra Fría, si recordáis, apareció en 1989 la caída del muro de Berlín. Todos pensamos que a lo mejor tenía razón Fukuyama cuando decía que la historia se había terminado y que había ganado la democracia liberal. La realidad es que las cosas no parecían estar tan claras. Y de hecho,
Europa se ha dormido en sus laureles y lo pagaremos caro si no reaccionamos pronto. La realidad es que en Europa ha habido un desarrollo científico relativamente importante en algunos campos, porque todo el mundo ha visto cómo de alguna manera se quebraban las leyes de la selección natural, porque hemos trabajado bien en ese campo de la ciencia, me refiero a investigación y desarrollo en el cerebro, en la genética, en laboratorios, por decirlo de alguna manera, que hacían fecundaciones in vitro decenas de años atrás completamente impensables. La ciencia en Europa se ha desarrollado en algunos campos, pero no en todos. Es importante, por descontado, que nos demos cuenta de que participamos de alguna manera en Europa en el gran desastre del neoliberalismo financiero que arrasó, por decirlo de alguna manera, con las economías europea, norteamericana y japonesa. El neoliberalismo financiero ha sido terrible, pero sin embargo ha sido capaz de desarrollar tecnologías y campos de la ciencia que pueden ayudarnos a resolver problemas en estos momentos. Insisto en lo que digo. Los políticos que tenemos en España, en Aragón, en Jaca, en la Unión Europea, encabezados por Juncker, un presidente del que guardaremos muy malos recuerdos. Los políticos que tenemos en estos momentos, los parlamentarios que tenemos en todo tipo de legislativos en toda Europa, nos están demostrando que no están a la altura de los acontecimientos. Y es grave para todos nosotros, porque si no entienden lo que está pasando, mal podrán resolver absolutamente nada. Decía yo que la ciencia y la tecnología han experimentado una explosión impresionante y también en Europa, pero mucho menos que en Estados Unidos y la Gran República China. Mucho menos, especialmente en un campo que ahora os mencionaré y que es vital que tratemos de encauzarlo cuanto antes desde una ciudad tan pequeñita como Jaca hasta la Unión Europea. La realidad es que la segunda revolución cognitiva se ha plantado ante nosotros y nos ha mostrado, a través de la ingeniería genética e incluso otros campos de la biología, que tenemos la posibilidad de alterar nuestra fisiología, nuestro sistema inmunitario, nuestras capacidades intelectuales y, por descontado, está preparando un mundo que puede ser impresionantemente más desigual que el que estamos viviendo en estos momentos, que ya es muy grande, tal como vemos en todos y cada uno de los países europeos. La realidad es que ciencia, tecnología, las nuevas corrientes políticas que surgirán o que ya han surgido y que las tenemos delante y que de ellas hablaremos, nos demuestran que hay capacidad para manipular el mundo que nos rodea, y no solo el mundo, sino nuestro cuerpo y nuestra mente. En ese contexto, hablar de cómo ganar unas elecciones en un ayuntamiento o en una Diputación General de Aragón o unas elecciones al Parlamento Europeo resulta terriblemente simplista, y más con las limitaciones que ofrecen nuestros políticos a lo largo y ancho de todo el continente. Decía el otro día que hay momentos en que uno piensa que es difícil dominar un simplista complejo de superioridad, viendo tanto cernícalo a nuestro alrededor en el mundo de la política, de la economía, de la sociología. Y normalmente
sin que la gente, digamos, normal, se dé cuenta de lo que está pasando. Es difícil, como digo, dominar un sentimiento de seguridad ante tanto imbécil, ante tanto sinvergüenza, ante tanta corrupción, ante políticos ineptos que jamás deberían haberse dedicado a la política ni un segundo, como podríamos mencionar entre los nuestros a Rajoy, a Zapatero y ahora a este presidente de gobierno que se apega al sillón más que la propia primera ministra británica. Un desastre tener en un momento tan complejo y tan difícil un inepto de presidente asesorado por el mayor inepto de los ineptos que solo busca encontrar efectos sorpresa que no conducen absolutamente a nada. La realidad es que España, en estos momentos, con este presidente que tenemos que soportar, tiene un grave problema, puesto que no está atacando ninguno de los grandes problemas que hay ahora en estos momentos en el mundo. Nacionalismo, el incremento del conocimiento, la educación de nuestros jóvenes y además, tanto en una ciudad de 15.000 habitantes como en un continente en el que convivimos de alguna manera casi 400 millones de personas. Lo más grave del momento actual es que pocas instituciones funcionan en España. Los bancos son un verdadero desastre. Hemos consentido, por la imbecilidad e ineptitud de nuestros gobiernos, que los fondos buitres estén ensoñoreándose en España, que nuestros bancos quebrados ayuden a empresas con dificultades para quedarse lo mejor de ellas, y tenéis ejemplos muy claros, muy cercanos. Hemos visto los problemas del Santander con Abengoa, los problemas del Santander con Duro Felguera, los problemas del Santander con el Banco Popular. Esto es bochornoso, en la medida de que salvar o soportar y aguantar un banco como el Santander exige una gran cantidad de recursos del país y, sin embargo, la realidad es que el Santander hoy está tan desfasado como lo puedan estar los otros bancos españoles, los franceses, los alemanes, y por lo tanto son un problema más en una sociedad que está experimentando grandísimos cambios y que en el mundo financiero terminará dando soluciones que conllevarán el que estos grandes bancos tan importantes, tan influyentes, tan compradores de voluntades, nos encontraremos en muy poco tiempo que son innecesarios y que lo único que sirven es para generarnos problemas. La verdad es que hemos vivido estos últimos años, 3 años, tratando de entender lo que estaba pasando en Europa, en el mundo, el gran progreso de la ciencia, el gran progreso de la inteligencia artificial, de la que hoy quería hablaros un poco al menos, y estamos en condiciones al menos de saber cuáles son nuestros fallos y qué deberíamos hacer para mejorar la posición de todos los niveles de instituciones, de ciudades, de autonomías e incluso de un continente como es el continente europeo. De todos los temas que más nos han convencido es que lo más complejo en estos momentos es resolver el problema de la educación. No nos cansaremos de repetirlo. ¿Cómo nos preparamos y cómo preparamos a nuestros hijos y nietos a la transformación sin precedentes que se ha desarrollado en los últimos tiempos, en los últimos años, y que lógicamente genera unas incertidumbres radicales? ¿Cómo educamos a un recién nacido hoy
que vivirá en el siglo XXII y que tendrá que ver la manera de encontrar trabajo cuando tenga 30 años. ¿Cómo se puede, qué podemos hacer para que ese joven sepa afrontar las realidades cambiantes que se le van a ofrecer en todo momento? ¿Cómo le enseñamos a sobrevivir al 2050, al 2100? ¿Qué habilidades deberemos intentar que tenga para conseguir trabajo, poniéndose al día, estando dispuesto a cambiar completamente del sector en el que trabaja y cambiando y dispuesto siempre a aprender, a desaprender para volver a aprender nuevas cosas? No me voy a extender mucho porque hablaremos mucho de la educación, pero sí que es importante que tengamos unas ideas claras. Como nos educaron a nosotros, no sirve. Quiero decir, los profesores no pueden tratar de su información, la que ellos tienen, sus conocimientos, pasárnoslos a nosotros. Es ridículo. En Internet tenemos todos los conocimientos que se han desarrollado los últimos 2 milenios, totalmente a nuestra disposición. No necesitamos información, nos sobra información por todos los lados. Lo que sí que deben enseñar los profesores a los alumnos, cómo utilizar la información, qué vale, qué no vale, qué hay que desechar y cómo hay que utilizar la tecnología que tenemos a nuestra disposición para aprender y enterarnos de lo que supone el pretender resolver un problema por complejo que sea. La realidad es que es difícil entender cómo será el mundo de 2050, hasta qué punto los robots, hasta qué punto la inteligencia artificial se habrá desarrollado de tal manera que nos deje a Europa como un continente fuera de juego. La realidad de lo que estamos viviendo es que nunca como ahora la tecnología provocó tales cambios a nivel geopolítico y geoestratégico. Y lo malo que tenemos es que nuestros políticos a todos los niveles, no hay por qué exigir a los de Jaca más que lo que hay que exigir a los que teóricamente en Europa deberían estar resolviendo este tipo de problemas. Nunca en Europa hemos cometido tantos errores como en los últimos tiempos. Mientras nosotros nos dedicábamos a tratar de que hubiera competencia y libre mercado en Europa, mientras nosotros nos dedicábamos a proteger a bancos quebrados, otros países como Estados Unidos y China estaban defendiendo sus intereses en un campo que indudablemente va a ser el gran campo que transformará todo en el mundo en los próximos tiempos. Europa fue rica y teóricamente todavía es rica, pero no olvidéis lo que os voy a decir. Como estamos viendo en los comportamientos del Santander con empresas que trabajaban con él, como estamos viendo los fondos buitres cuando echa o desahucia de sus casas ya a millones de ciudadanos y los beneficios que obtienen encima se los llevan a los países de los fondos buitres, mientras ocurre todo eso, insisto, Europa parece una colonia más de las muchas que hubo en finales del siglo XIX y primeros del XX. La realidad, insisto, de que Europa, si se descuida, se va a quedar en los huesos. Y es porque nuestras empresas industriales, que en el pasado tuvieron sentido,
hoy día no es lo más importante, especialmente si no utilizan las herramientas que son imprescindibles. Estoy hablando, lógicamente, del Big Data, estamos hablando de las plataformas de datos, de las religiones de datos, de las que hablan algunos autores que os he mencionado alguno de estos días, y que, sin embargo, Europa no tiene a efectos reales ningún peso en un campo que es completamente imprescindible para el futuro. ¿Qué podremos hacer en una ciudad como Jaca, en un Aragón, en una España, en Europa, en los países más importantes de Europa? Pues tratar de forzar a Europa a que de una vez por todas empiece ya a entender que si no disponemos de plataformas de datos, no podremos salir adelante. Si no disponemos de la tecnología robótica, de 3D, todas las tecnologías que se están desarrollando en el campo científico de la biología, de la genética, en eso que hemos hablado, en esa capacidad que tiene el mundo científico en estos momentos de desarrollar nuestros cerebros, de modificar nuestros cuerpos, nuestras mentes. Si no estamos en ese mundo, Europa será una empresa colonizada como en su día lo fue África y Asia y América del Sur por los europeos. Por lo tanto, cuando decimos búsqueda de soluciones, Europa tiene grandísimos problemas. El primero es que no ha obrado nunca ni ha actuado como si fuera un Estado, un gran Estado, un superestado europeo, los posibles Estados Unidos de Europa que alguna vez soñamos, y que por lo tanto se ha condicionado hasta extremos tales que hoy día estamos peleando con 3 o 4 problemas que encima no somos capaces de resolver. Las elecciones en Andalucía, diréis, vaya cambio. Sí, las elecciones en Andalucía han sido importantes en España porque ha supuesto un revulsivo como no podíamos imaginar. Y es un revulsivo que hay que tener muy en cuenta. Hoy ayer veía que el señor Juliana y el señor Pablo Iglesias habían preparado un libro que la verdad que dejaba bastante que desear y que demuestra hasta qué punto en este país periodistas y políticos no solo demuestran una ineptitud total, sino que encima, gracias a televisiones como la Sexta o la Sexta, por llamarle de alguna manera, o la 3 o la 4 o la 5, que les dedican atención, nos están haciendo retroceder en el tiempo años que son muy importantes para no quedarnos completamente fuera de juego. Decía que lo más importante que se les ocurrió ayer en Barcelona fue decir que la única forma de encontrar algo así como un movimiento transversal que pudiera incidir en el problema del nacionalismo catalán era el feminismo, y se quedaron tan frescos delante de una de las adjuntas a dirección de La Vanguardia y delante de toda esa fantasmagoría de políticos de medio pelo que en el fondo consideran que el progresismo es sencillamente encerrarnos en nosotros mismos, subvencionar movimientos feministas que en el fondo no sirven para casi nada, porque ¿quién no está por la igualdad de hombre y mujer? ¿Quién no está en esta sociedad más que los descerebrados que desgraciadamente ahí tenemos? Como mínimo 100 casos al año. ¿Cómo no nos damos cuenta de que en las propias elecciones andaluzas ha habido un movimiento de la sociedad que ha protestado contra tanta majadería? Ya no es que hablemos de problemas de si hay corridas de toros o no,
o si los animales tienen que tener un trato de una manera, o sea, mejor o peor, que indudablemente son temas a los que habría que dedicar tiempo, pero no se trata de eso. En realidad lo que se ha ventilado en Andalucía era gente harta de que un pedazo de Cataluña intente separarse de España y trate al resto de los españoles como si fuéramos verdaderos cafres o verdaderos retrasados mentales. La realidad es que si hay algún malestar o algún problema serio en España en estos momentos, aparte de nuestro retraso desde el punto de vista económico, es el nacionalismo catalán, el valenciano, el balear, el vasco, el navarro, me atrevo a decir el gallego e incluso, por decirlo de alguna manera, en algunas partes de esta tierra de Aragón, el nacionalismo aragonés. Es aberrante que a estas alturas nadie se moleste en ver los desarrollos científicos para ver en qué se diferencia un señor de Etiopía de un señor nacido en Helsinki. La ciencia está demostrando con claridad meridiana, sin dudas de ninguna clase, que la humanidad hoy constituye exclusivamente una civilización, una. No hay diferencia entre un hombre de Etiopía y un finlandés, y menos entre un catalán y un aragonés. Resulta demencial que consintamos nacionalismos que utilicen trucos más o menos malabares para conseguir que poco a poco una juventud mal informada, mal educada, mal preparada, llegue a considerar que ese ultranacionalismo patriotero conduce a algún lado que no sea el desastre. El nacionalismo es un cáncer y como tal hay que tratarlo y extirparlo en toda España. Contra las borradas y burradas que dice la izquierda, no podemos admitir bajo ningún concepto que la España real sea la España que en el fondo está promoviendo que los 17 virreinatos, con lenguas diferentes, pero sobre todo con un nacionalismo retrógrado completamente anticientífico, pretenda que España se convierta en 17 naciones y 2 comunidades o 2 ciudades autónomas más. El nacionalismo es un cáncer que hay que extirpar en España, cueste lo que cueste, y en estos momentos no hay que consentirle a este gobierno ni el más mínimo ni el menor resquicio para que se pueda escapar de esa política absurda, demencial y que ha sido votada en Andalucía precisamente en contra de tratar de conseguir de unos nacionalismos que ya no tienen solución el que entren en el redil y se encajen en España. No hay la menor posibilidad. Desde el año 800 hasta el año 2018 han pasado 1200 y pico años para ver cómo ha evolucionado la política catalana, cómo han evolucionado los catalanes. La realidad es que si cabe en el 2018 están mucho peor que estaban en el año 1930, 34, 36, 39 cuando se vendieron de una manera descarnada por descontado a Franco y a todos sus secuaces. El nacionalismo catalán como el nacionalismo vasco, con todos los respetos, es anticientífico, es peligrosísimo y no nos queda más remedio que enfocarlo seriamente y desde luego no dar el menor respiro a los que intentan avanzar en la independencia de España. Os decía que para todo el mundo, y voy a tratar de terminar en un minuto más, para Europa, para España,
para Aragón, para Jaca. En algún momento tendremos que decir a qué nos dedicamos, puesto que llega, como os decía antes, un momento en el que piensas que no te queda más remedio que mojarte para que al menos la libertad de información pueda triunfar y puedas llevar a través de medios como la televisión o la radio o la prensa las ideas que pueden ayudar a sacar cada una de las unidades de las que os hablo adelante, porque si la censura prima, si al frente de la Sexta hay un pollo que se llama Ferreras, que está rodeado de gente que defiende planteamientos que van completamente contra la evolución del mundo en estos momentos, lo tenemos muy jorobado. La libertad de información es básica, la censura debería estar prohibida. Llega un momento además que te cabreas y, como os decía el otro día, las pasiones a veces contradicen a las propias vocaciones. Decía, uno piensa cuando ya ha cumplido 50 años que tiene que pensar en cosas diferentes, más relajadas, que las batallas han quedado atrás y quizás no merezca la pena seguir con nuevas batallas, pero sin embargo te encuentras con un país que lo destrozan día a día, unos gobiernos corruptos, un bipartidismo político que ha considerado España tierra de expolio para ellos y que nos obligan a reaccionar y, lógicamente, acabar con cualquier posibilidad de que sigan gobernando. Y eso por una sencilla razón. Como os decía, queremos tener el poder para poder defender la verdad y para poder combatir bipartidismos corruptos. No nos queda más remedio. Es terrible que a estas alturas de la vida queramos conseguir el poder no solo por nosotros mismos, sino también el poder sobre las situaciones que estamos viviendo, sobre las ideas malsanas que circulan por España y Occidente, por los seres peligrosos que pululan en el mundo de la política y, sobre todo, porque no se puede consentir que verdaderos ineptos ejerzan de poderosos cuando realmente lo que hacen y consiguen es precisamente porque utilizan a gente corrupta, manipulan a periódicos y no solo eso, sino que se los quedan para que jamás los critiquen y que sin embargo tienen que desaparecer para que podamos salir adelante. Como digo, es jorobado a estas alturas que surja una pasión en nosotros desde dentro, desde las entrañas, y que te obligue, de alguna manera, a luchar por conseguir ese poder que puede permitir cambiar Europa, España, Aragón, Jaca. Amigos, no me extiendo más. Seguiremos con los 7 ejes que sirven para Jaca y sirven para la Unión Europea. No olvides lo que os he dicho. Si Europa no aborda la inteligencia artificial y las plataformas de datos a todos los niveles, mañana seremos un continente colonizado y nosotros seremos como unos esclavos. Desde Jaca, capital de Pirineo Sur, saludos a todos, amigos. Buenas tardes.